Acompáñenos. De los señores presidentes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, el señor senador don José Yunes Zorrilla, así como la del señor presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el señor senador Raúl Gracia. Como siempre, subrayo y agradezco la presencia del señor senador don Manuel Bartlett, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Para dar inicio a nuestra reunión, a nuestra sesión, me permitiré solicitar a los señores integrantes o presidentes o secretarios quienes dispongan de estas comisiones unidas con objeto de que nos informen sobre la asistencia de sus respectivas comisiones. Si fuera tan amable, el señor presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Gracias, senador presidente. Buenos días, señoras senadoras, señores senadores. Con base en el registro de asistencia de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, hay quórum para sesionar en esta comisión, señor presidente. Muchísimas gracias. Solicitaría igualmente al señor presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, primera, nos sirva informar sobre el registro de asistencia. Gracias, señor presidente. Tenemos quórum, 3 de 4 integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Muchísimas gracias. Solicitaría al señor senador Encinas nos diera, por favor, la lista o el registro de asistencia. Tenemos quórum, señor presidente. Estamos presentes 8 de 3 integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchísimas gracias. Una vez verificada la asistencia de cada una de las comisiones, me permito declarar que hay quórum. En consecuencia, se abre esta sesión de trabajo de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Primera. Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 148 de nuestro reglamento, procederemos a considerar el orden del día, mismo que con antelación se había hecho llegar y se puso a la consideración de los integrantes de estas comisiones. Le pido muy atentamente al senador Raúl Gracia nos auxilie dando lectura al mismo y lo ponga a consideración de los presentes. La orden del día, aquí la tenemos. ¿El orden del día? Aquí está. Orden del día, jueves 12 de febrero de 2015, 9:30 horas. Primer punto, lista de asistencia de los integrantes de las Comisiones Unidas. Segundo punto, aprobación del orden del día. Tercer punto, proyecto de dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto procedente de la Cámara de Diputados, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Cuarto, asuntos generales. Sí, me comenten por ahí. No sé si alguien tenga alguna observación del orden del día. Si no lo hubiera, se pone a la consideración de los presentes. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. En contra, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Aprobado el orden del día, me permito informar a ustedes que esta reunión, como está expresado, tiene como asunto único el someter a la consideración y valoración de ustedes la minuta con proyecto de decreto en materia de disciplina financiera de estados y municipios que fue recibida en el Senado en sesión del 10 de febrero de 2015, como antes se mencionó. Esta minuta tiene como objeto considerar el mecanismo de participación del Congreso en el sistema de previsiones de responsabilidades hacendarias y financieras de las entidades federativas y municipios. Cabe destacar que la minuta que fue recibida en el Senado el pasado 10 de febrero coincide puntualmente con el texto del decreto de minuta aprobado por la Cámara de Senadores en la sesión del 15 de diciembre de 2014 y que fue devuelta a la colegisladora. En esta minuta a la que hago referencia y que fue aprobada por el Senado se incorporó la adición del párrafo cuarto de la fracción octava del artículo 73 que se refiere a la intervención del Congreso de la Unión en aplicar a la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados planteadas en los convenios que, en su caso, pretendan o puedan celebrar con el Gobierno federal para obtener las respectivas garantías. Al respecto,
me permito solicitar al señor secretario técnico, el licenciado Morelos Canseco, dé cuenta puntual del contenido de la minuta que recibimos para recapitular el proceso legislativo, si fuera tan amable. Con mucho gusto, señor presidente, distinguidos presidentes de las comisiones unidas, senadoras y senadores. Si lo autorizan ustedes, dividiría la presentación en una cuestión de procedimiento y después, de manera muy breve, en el contenido sustantivo de la minuta. Este es un asunto que ha sido conocido en varias ocasiones por ustedes y por el Pleno del Senado. El proceso legislativo, y por eso hablar del procedimiento, se inició en 2013 en la Cámara de Diputados, actuando como Cámara de origen la colegisladora. El Senado recibió, actuando como revisora, hizo modificaciones a lo aprobado por la Cámara de Diputados, devolvió a Cámara de Diputados, y Cámara de Diputados aprobó íntegramente lo aprobado por el Senado de la República, salvo el párrafo cuarto de la fracción octava del artículo 73 constitucional, que se refiere a un mecanismo de control parlamentario sobre el endeudamiento de los estados y los municipios cuando soliciten la garantía federal para contratar empréstitos y se encuentren en una situación de endeudamiento grave en los términos que defina la ley. En diciembre 15 del año pasado, después de revisar la minuta enviada por la Cámara de Diputados sin ese párrafo cuarto, y a la luz de la interpretación del artículo 72 constitucional, que por el transcurso de más de un periodo de sesiones ordinarias sin haber abordado este tema, podía ya devolverse a la Cámara de Diputados con una nueva propuesta de párrafo cuarto. Esto fue aprobado por ustedes el 15 de diciembre último y llegó a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, sobre la base de evitar alguna controversia derivada de la interpretación constitucional de cuántas veces puede una Cámara revisora, la Cámara de origen o la Cámara revisora conocer un mismo asunto, se optó, en acuerdo de los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente Última, tomar la minuta aprobada por ustedes, convertirla en una nueva iniciativa de ley y presentarla en los términos exactamente aprobados por ustedes el 15 de diciembre. En la Cámara de Diputados transitó con el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y la aprobación del Pleno, de tal suerte que la minuta que están recibiendo para dictamen, como lo saben, si bien es un nuevo procedimiento legislativo, su contenido es exactamente el mismo de lo aprobado por ustedes desde el origen del proceso legislativo y de manera particular el 15 de diciembre el párrafo cuarto del artículo 73, que me parece lo esencial de procedimiento, señor presidente. En cuanto a los tramos sustantivos de la reforma, y no quiero extenderme porque ustedes lo conocen mejor que yo, abarca 6 artículos constitucionales, son 4 grandes elementos: el principio de estabilidad de las finanzas públicas en los 3 órdenes de gobierno, vinculado al sistema de planeación democrática del desarrollo. El segundo tramo es una mejor estructura de las previsiones del Congreso para aprobar legislación o para aprobar empréstitos, trátese de la Federación, del Distrito Federal o de las entidades federativas, incluida la previsión del control parlamentario para realizar observaciones en el caso que detallé hace un momento de solicitud de garantía federal por parte de estados y municipios. El tercer tramo son el fortalecimiento de las previsiones de fiscalización sobre el endeudamiento público, particularmente cuando se otorgue la garantía federal a los estados y a los municipios, y que si esa garantía federal se otorgó, debe fiscalizarse la aplicación y el destino de los recursos tomados a partir del empréstito correspondiente. Y el cuarto apartado son previsiones más robustas en el artículo 117 constitucional con respecto a la homologación de la normatividad aplicable en los estados de la Unión para la contratación de empréstito público, previsiones de características de la solicitud, mayoría calificada para su aprobación,
prohibición de contratación de empréstitos para gasto corriente y la posibilidad, no está esto legislado en todas las entidades federativas, de que las entidades también contraten empréstitos con propósitos de reestructurar o refinanciar deudas anteriormente contraídas. En toda la minuta está presente el principio de la contratación de empréstitos en las mejores condiciones que ofrezca el mercado y la previsión en uno de los artículos transitorios de cuáles serán las hipótesis en que la contratación de un empréstito deba incluir un procedimiento de licitación pública. Sería a grandes rasgos, señor presidente, el antecedente de procedimiento y el contenido sustantivo de la minuta. Muchas gracias, licenciado Canseco. El proyecto de dictamen, como lo hemos manifestado, fue distribuido con oportunidad. Solicitaría al señor senador Gracia nos auxiliara pidiendo a los presentes su anuencia para que pueda omitirse la lectura directa del documento. Quienes estén por la dispensa de la lectura, favor de manifestarlo. En contra, se dispensa. Muchas gracias. En virtud de que se aprobó la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen, si no tienen inconveniente, quisiera conocer la participación, la opinión del señor presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a este respecto. Si nos hiciera favor, señor diputado Yunes. Muchas gracias por la generosidad, senador presidente, saludando como siempre con mucho aprecio y mucho respeto la presencia de las senadoras de las Comisiones Unidas que dictaminamos este proyecto y de los señores senadores también integrantes de las mismas. Primero que nada, celebrar que después de un largo proceso legislativo, este tema de vital importancia en la agenda de finanzas públicas nacionales pueda, en su primera etapa, que es la constitucional, poder concluir y concluir de manera satisfactoria. Debo reconocer, en primer lugar, el gran trabajo que hicieron los grupos representados de los distintos grupos parlamentarios, los grupos de trabajo de los representados por los grupos de trabajo desde hace prácticamente 2 años de ejercicio, donde generaron fuertes consensos y donde señalaron los temas de interés para poder abatir el problema, si no lo es hoy, podría serlo en el futuro, de excesos en el sobregiro de endeudamiento de las entidades federativas y de los municipios. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso significativo, un paso que tiene como hilo conductor la disciplina financiera de las finanzas subnacionales, que va a permitir encauzar de manera puntual el destino de estos recursos a actividades productivas que logren incrementar los ingresos públicos y que permitan que este círculo vicioso que evidentemente todos destacamos entre recursos avalados con garantías prácticamente soberanas puedan estar corregidas en el financiamiento de proyectos que impacten la condición de vida de los habitantes de los estados y de los municipios, que son los habitantes de la República Mexicana. Así que enhorabuena por este esfuerzo, senadoras, senadores, y estaremos atentos en las comisiones de la materia de conocer las legislación secundaria, las leyes competentes para poderlo de manera puntual y de manera más expedita consolidar para que esto quede en su ciclo constitucional cerrado cabalmente. Eso es lo que tendría que comentar, señor presidente. Muchas gracias por la atención a las senadoras y a los senadores. Muchas gracias, señor presidente Yunes. Solicitaría, si no tiene inconveniente, también al señor presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, al senador Gracia, nos diera sus puntos de vista. Bueno, gracias. Primero agradecerle a las Comisiones Unidas, a todos sus integrantes, a la colegisladora y bueno, que siga el procedimiento. Creo que lo más destacable de este punto es el control que concatenado a la reforma político-electoral, que garantiza evitar la sobrerepresentación de un partido político, generalmente el del gobernador en turno, sea cual sea su color, evitará que sin consenso y por imposición se pueda generar lo que había acontecido en las 32 entidades federativas, que
se diera deudas indiscriminadas por parte de los gobernadores de los estados. Creo que ese es el gran logro y creo que esta reforma concatenada con la política electoral nos da esa garantía. Muchas gracias, señor presidente. Le pediría de nueva cuenta al señor presidente Yunes nos hiciera favor de consultar a los presentes si estuviesen de acuerdo en desahogar en un solo acto la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de este dictamen. Si nos hiciera favor. Con mucho gusto, senador presidente. Senadoras, senadores, por instrucciones del senador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, les consulto si estarían a favor de que se pudiese desahogar este tema del punto del orden del día aprobado en un solo ejercicio, en lo general y en lo particular. Quienes estuviesen por la afirmativa, por favor, sírvanlo, expresarlo de la manera habitual. Mayoría por la afirmativa, senador presidente. Muchas gracias. Le pediría muy atentamente a los asistentes si alguno quisiera hacer uso de la palabra. En virtud de que no hay… Perdón, don Alejandro Encinas, secretario de esta comisión. Muchísimas gracias, señor presidente. No, de manera muy breve, porque creo que vale bien la pena hacer una reflexión, no solo sobre el contenido, sino sobre el proceso legislativo que siguió esta reforma constitucional. Ya daba cuenta de ello el señor secretario técnico, el licenciado Morelos Canseco, de cómo llegamos después de 2 años de discusiones a resolver el mismo contenido que las Comisiones Unidas y posteriormente el Pleno del Senado de la República aprobó durante el mes de abril del año 2013, en el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio, esta reforma. Yo creo que este va a ser un caso paradigmático del proceso legislativo que da cuenta de un verdadero surrealismo parlamentario que habrá que revisarlo, quedará para los anales de la historia, porque de origen el litigio se presentó con la Cámara de Diputados aludiendo que era competencia exclusiva de la Cámara de Diputados los asuntos presupuestales y de auditoría del ejercicio de los recursos públicos, cuando tenemos una facultad concurrente en materia de ingresos, de la reglamentación y la legislación en materia de ingresos y los temas vinculados con la contratación de empréstitos. Son temas fundamentales de los ingresos públicos. Hemos llegado incluso, aquí se dictaminó, llegó un dictamen a la Cámara de Diputados, se metió a la congeladora, hubo la presentación de una iniciativa por parte de los diputados prácticamente con el mismo contenido, eliminando la existencia de la comisión bicameral, y ahí se inició un periplo entre la Cámara de Origen y la Cámara Revisora, ahora como Cámara de Origen, la Cámara de los Diputados, que a final de cuentas nos regresó al mismo texto que aprobamos en abril del 2013. Nadie va a poder decir que no discutimos, eso sí, esta reforma constitucional, va a ser la más discutida, pero creo que sí va a ser un precedente para que revisemos en términos más puntuales nuestra ley orgánica y los mecanismos de coordinación entre las dos cámaras integrantes del Congreso de la Unión. Y por supuesto viene ahora la fase importante, que es la reglamentación de esta reforma constitucional, en donde si bien ya hay avances muy puntuales en la Constitución, por ejemplo, la prohibición expresa de contratar empréstitos para cubrir gasto corriente, lo cual es un avance importante, tendrá que solamente contratarse deuda para inversión productiva, ese es el aspecto fundamental, y se establecerán mecanismos de control, pues implicará hacer la ley reglamentaria que establezca las normas, los criterios para regular los montos, incluso todo lo que es el manejo, como dice la reforma constitucional, el manejo sostenible de las finanzas públicas y reglamentar las facultades y funciones de la comisión bicameral, que en ese sentido tendrá que conformarse, que tendrá que modificarse la ley orgánica del Congreso de la Unión
pero tendrá que establecerse, como sucede en el caso de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, en la ley reglamentaria, en la ley respectiva de esta reforma, las funciones, alcances que tendrá la Comisión Bicameral. Entonces yo creo, nada más que dejar este señalamiento por los precedentes. Qué bueno que finalmente llegamos a este término después de 2 años de discusión. Muchísimas gracias, señor senador Alejandro Encinas. Le pediría atentamente al señor senador Yunes consultara a los presentes si el tema está suficientemente discutido. Por instrucciones del senador presidente Burgos, le pregunto a las senadoras y a los senadores si es de su entendimiento que este tema esté lo suficientemente discutido en este momento. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, senador presidente, está suficientemente discutido. Muchas gracias, señor presidente. En consecuencia, solicitaría a los señores presidentes de comisiones dar cuenta de la votación de esta propuesta de dictamen. En primer término, le pediría al señor senador Yunes Zorrilla nos diera cuenta de la votación de la comisión que preside, la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Con mucho gusto, vamos a proceder a registrar la votación de manera nominal de los senadores presentes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Le preguntaría al senador José Luis Lavalle Mauri, secretario por ciento de la Junta Directiva, la dirección de su voto. Al senador Armando Ríos Peter, secretario de la mesa. Al senador Luis Armando Melgar, también secretario de la mesa. A la senadora Blanca Alcalá, integrante de la mesa. Al senador Gerardo Sánchez, integrante de la comisión. Al senador Manuel Cavazos Lerma, integrante de la comisión. Su servidor sería también a favor del dictamen, senador presidente. La senadora, perdóneme, la senadora Dolores Padilla, con quien debimos haber iniciado desde luego el registro. A favor. Hay 8 votos a favor de los 15 integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señor presidente. Aprobado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Le solicitaría a don Alejandro Encinas, señor senador, se sirviera a dar cuenta de la votación en la Comisión de Puntos Constitucionales. Con mucho gusto, señor presidente. El senador Enrique Burgos. A favor. El senador Daniel Amador Gagiola. A favor. La senadora Diva Damira Gastelum. A favor. El senador Raúl Gracia Guzmán. A favor. El senador Fernando Torres Graciano, que aquí estaba, ya se nos movió. Igual que Pablo Escudero. El senador Armando Ríos Peter. Presente. El senador Manuel Bartlett Díaz. Y el senador Alejandro Encinas. Aprobado por mayoría de los miembros de la comisión. Aprobado. Pero fue en voz del senador Armando. Perdón. Aclarando lo que hasta este momento, es exactamente lo mismo que discutimos ya en el pleno. Está en el diario Los Debates la posición de cada quien. La mía ahí está en contra. Muy bien. Tengo que ratificar en contra. Muy bien. Le ofrezco una disculpa, se registra el voto en contra del senador Manuel Bartlett, aprobado por mayoría. Muchas gracias. Aprobado por mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales. Solicitaría al señor senador Gracia se sirva a dar cuenta de la votación en la Comisión de Estudios Legislativos primera. Gracias, presidente. Senador Miguel Ángel Chico. A favor. Senador Enrique Burgos García. A favor. El de la voz a favor. Se aprueba por 3 votos a favor y 0 en contra. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 150 del Senado de la República, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto sobre minuta en materia de disciplina financiera de estados y municipios. El siguiente punto es asuntos generales. Queda abierto si alguien desea hacer uso de la palabra. Se concluye esta sesión y se turnará a la mesa directiva para los efectos correspondientes. Muchísimas gracias.